Muy buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, jueves 28 de mayo, iniciamos un nuevo reporte con motivo del COVID-19. Dejamos con ustedes a nuestra intendente regional, la señora Yoconda Navarrete Arratia. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la comunidad regional. También saludamos a los amigos de la prensa que nos acompañan en este punto, como también a todos quienes se unen a través de las redes sociales y de las ondas para poder llegar con información a sus vecinos locales. Voy a partir contándoles que a contar de hoy día vamos a hacer una diferencia en el informe, donde yo voy a tocar los temas generales y en específico lo que tiene que ver con todo el desarrollo epidemiológico. Va a ser la Seremi de Salud quien va a empezar a entregar esa información para que no tengamos doble información, podamos maximizar los tiempos y cuando se requiere información de cómo está funcionando la red, las instancias, las atenciones, lo va a hacer el director del servicio o bien el subdirector médico. Por ende, quiero partir este punto de prensa con dos temas importantes para sus respectivas comunas. En primer lugar, quiero hacer llegar a nombre de todo nuestro gobierno un saludo al alcalde de Tortel, don Bernardo López, y a toda la comunidad tortelina, quienes hoy están cumpliendo 65 años de existencia como comuna, una comuna muy esforzada, muy especial en términos arquitectónicos, que se ha ganado un lugar muy especial en términos de la imagen turística, pero sobre todo una comuna que fue la primera que tuvo que vivir lo que significa una cuarentena a raíz de esta pandemia por coronavirus. Vaya para todos ustedes, a nombre de nuestro gobierno y del mío propio, un afectuoso saludo y el compromiso de seguir trabajando en muchas de las cosas que aún Tortel necesita para seguir avanzando en desarrollo y calidad de vida. Asimismo, quiero también saludar a los hombres y mujeres que dan vida al Club Cerro Porteño de Puerto Aysén, un club muy antiguo que tras muchos años de espera acogimos su solicitud de poder invertir en mejorar su estadio. Hoy día se dio inicio a esta obra tan esperada por ellos, que fue financiada por el Pleno del Consejo Regional, entendiendo la necesidad de contar con espacios adecuados para la práctica de deporte. Hoy día se puso la primera piedra de lo que será esta obra que sin duda va a mejorar y a dar un espacio distinto y con mejores condiciones para todos quienes practican ese deporte. En términos de toque de queda, el recuento al día de hoy es que en las últimas horas, vale decir la jornada del día de ayer, entre las 22 horas y las 5 de la mañana, 10 personas infringieron el toque de queda, las cuales fueron debidamente apercibidas, 5 en Coyhaique, 3 en Puerto Aysén y 2 en Villa O'Higgins. Respecto del proceso de vacunación, hoy día afortunadamente podemos informar que ya vamos llegando al 98,8%, prácticamente 99% de la población objetivo, así es que esperamos en las próximas semanas haber concluido este importante objetivo de salud pública. Junto con ello también queremos reiterar, y en el contexto de la pandemia, reiterar el uso obligatorio de mascarilla. Es una forma de autoprotegernos nosotros mismos, pero también a quienes nos rodean. Este uso de mascarillas es obligatorio en el transporte público y privado, pero también es necesario, y de acuerdo a como lo anunció el ministro de Salud ayer, y seguramente va a salir en los decretos del Diario Oficial de los próximos días, el uso en espacios públicos. Por tanto, hoy día, señora, señor, el uso de la mascarilla no es decorativo, se usa de esta forma tapando nariz y boca y lo que busca es evitar, disminuir al máximo las posibilidades de contagio. Pero la mascarilla por sí sola no sirve. Si no adjuntamos a ello la práctica permanente del lavado de manos y el distanciamiento físico, ¿no es cierto? Es decir, estar al menos a 1 metro o 1,5 metros de otra persona, no vamos a poder disminuir las posibilidades de contagio en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Junto con ello también relevar algo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, ayer indicó y estableció de garantizar para las familias. Conforme ha habido el aumento de la pandemia en las otras regiones del país,
Y si bien es cierto, en nuestra región es menor, pero no por ello inexistente, nuestra región también cuenta con residencias sanitarias. Y queremos informar esto porque también para que sepan que desde el primer día se ha trabajado en ello, tenemos muchas personas que ya han hecho uso de estas residencias sanitarias para evitar propagación de contagio. Hoy día el presidente le ha pedido al Ministerio de Salud que se refuerce la cantidad de residencias sanitarias a nivel país con la finalidad de que aquellas familias más vulnerables o familias que no tienen la posibilidad de contar con una vivienda que ofrezca las condiciones de aislamiento y sanitarias adecuadas para no contagiar a otras personas, sean llevadas a estas residencias sanitarias. En nuestra región contamos con 3 residencias sanitarias, las cuales están ubicadas en la ciudad de Coyhaique. ¿Y por qué en Coyhaique? Porque ante cualquier eventualidad está mucho más cerca del hospital de Coyhaique, que es el que tiene la más alta complejidad para atender casos en situaciones de agravamiento del curso de la enfermedad, y porque además permite el monitoreo permanente tanto de vigilancia en términos de orden y seguridad para saber que las personas están cumpliendo con su cuarentena de confinamiento en esta residencia, como también para el personal de salud que tiene que hacer tanto el chequeo epidemiológico como clínico de quienes se encuentran en estos lugares. Finalmente, 2 noticias que son de ayuda a la comunidad. Una de ellas, decirles que a contar de ayer, el Ministerio de Desarrollo Social ha liberado del uso de la clave única a las personas que quieran ingresar a sus páginas para hacer la postulación al ingreso, a la actualización del registro social de hogares. Hasta ayer, la persona que quería ingresar a actualizar algún dato, saber cómo estaba su registro social de hogares, debía contar con clave única. Recordemos que hoy día, donde tenemos muchas cosas digitalizadas, las claves muchas veces se nos pierden, se nos olvidan y se convierte en una traba no tenerla actualizada o si no la sabemos y probamos, se bloquean. A contar de hoy día, esto ya no será necesario y podrán ingresar a hacer sus trámites sin contar con la clave única. Esto para dar mayor facilidad. Y finalmente, informar también que el día de ayer, como ustedes habrán informado, sobre todo nuestros amigos de la prensa, salió la información relativa a la encuesta nacional que mide seguridad pública, digamos, y delitos de mayor connotación. Y la victimización, la percepción de victimización que tienen las personas en nuestra región, esta encuesta demostró una baja de un 7,9%, cifra que es la más baja de la historia respecto de los periodos comparables en años anteriores. Esperamos que esto efectivamente, porque esto es de acuerdo a lo que las mismas personas manifiestan, ¿no es cierto?, respecto de si se sienten o no vulnerables ante un caso de mayor connotación social o a un delito, podamos seguir por esta senda, dado que esto también es parte del cuidado que tenemos que tener todos, pero por sobre todo de un trabajo mancomunado que se ha venido desarrollando en el último tiempo entre Carabineros de Chile como las juntas de vecinos. Ellos tienen programas especiales de coordinación, de prevención del delito y aquí es primordial la labor también que se realiza a través de los distintos comités regionales de seguridad pública, la coordinación de seguridad pública y las policías de Carabineros y de investigaciones. Muchas gracias. ¿Consultas? Sí, Javier Gallardo de Radio Las Nieves le consulta que ayer en Puerto Aysén se realizó una caravana, también se han hecho manifestaciones en Huichas y Puerto Chacabuco. Por su parte, el alcalde Martínez ha planteado en relación que se adopten más medidas duras en el ingreso de personas a la región, incluso con una cuarentena. ¿Qué se le puede responder a la comunidad y a las autoridades que están mencionando aquello? Bueno, yo creo que todos queremos medidas drásticas, cada vez más drásticas, cuando vemos un aumento tan explosivo de esta pandemia, que hasta hace unos meses atrás lo veíamos que ocurría de esa forma en otros países, en países mucho más incluso desarrollados que nosotros. Luego empezamos a ser testigos de cómo esto crecía en el resto del país. Y hoy día lo vemos también con preocupación algunos casos que van surgiendo en nuestra región.
Se han tomado todas las medidas, como yo ya lo he dicho, que están al alcance nuestro. Sin perjuicio de ello, también hemos solicitado se evalúen medidas más estrictas, como por ejemplo es un cordón sanitario para la región de Aysén, considerando todo lo que ya sabemos y que ustedes muy bien conocen, las condiciones de la dispersión poblacional, la complejidad de nuestro sistema de red de atención salud, pese a todos los esfuerzos que han hecho los funcionarios y directivos por readecuar la red, las adquisiciones que estamos haciendo de equipos para estar mejor implementados. Las recomendaciones en esta corresponsabilidad de evitar el aumento del contagio en relación a la conducta que debemos tener cada uno. Obviamente, y como lo he dicho, no se puede descartar ninguna medida. Sin embargo, sabemos que la medida más drástica, más dura y que más afecta al diario vivir de las personas es la cuarentena, porque esta cuarentena significa que nadie puede salir de su casa, a no ser que sea algo muy esencial. Y eso significa también tener previsto cómo se hace frente a una cuarentena, sobre todo en el ámbito social. Hemos visto manifestaciones complejas en sectores poblacionales del Gran Santiago y de otras localidades, donde inmediatamente las familias o la gente que no puede salir a trabajar empieza a tener necesidades que son cruciales. Para poder tomar una decisión de ese tipo, hay que ser muy responsable para poder ver cómo se va a prever, porque poder decirlo para quienes somos funcionarios públicos, que tenemos la certeza de que tenemos el sueldo asegurado todos los meses, es muy fácil. Pero para aquellas personas que trabajan en forma privada, que son el autosustento de sus hogares, para aquellas personas que muchas veces juntan día a día el dinero para poder llevar la comida a sus hijos, no es tan fácil. Por tanto, cuando se tienen que tomar decisiones de ese tipo, hay que tener todas las variables bien previstas para evitar tener otro colapso que se añada a lo que es la pandemia. Intendenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Consultarle respecto de la denuncia que hacen los vecinos de Puerto Cisnes que acusan persecución tras las manifestaciones que se han realizado, no solamente ahí, sino que también en otras partes de la región de Aysén. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Han sido ustedes quienes han denunciado? ¿Y cómo toman también esta denuncia por parte de los vecinos? A ver, desconozco de qué persecuciones se pueda estar hablando. Se habla de que ellos han sido llamados por parte de Carabineros para prestar declaraciones sin ningún tipo de citación por parte del Ministerio Público. A ver, yo entiendo que hoy día, y es lo que corre, no es lo que yo entienda, hoy día y desde hace ya varios meses nosotros estamos bajo un estado de excepción, donde nos dicta a los ciudadanos la forma como debemos de comportarnos en una democracia y faculta también y prohíbe ciertos actos que están reñidos con este estado de excepción constitucional. Y en ese sentido, cuando se altera el orden público que involucra afectar la cotidianidad del desarrollo de una ciudad o de una comunidad, quien actúa son las fuerzas de orden y seguridad y ellos están obligados por ley, es cosa de revisarlo, a hacer las denuncias correspondientes. Me imagino que debe tratarse de eso, luego esas denuncias ellos las hacen en la Fiscalía y se sigue el proceso judicial que corresponde. ¿Mario? No hay más consulta. Entonces, a continuación, la Seremi nos va a dar cuenta de la situación epidemiológica. Muchas gracias. Sí, Intendente. Disculpe, había quedado una pregunta en el tintero para usted. Dígame. Elías Muñoz de Tehuelche Noticias. Intendenta, dice hace varios días que la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, compuesta por más de 50 organizaciones de toda la región, está proponiendo varias medidas y a la vez reunirse con las autoridades. Lo primero fue respondido parcialmente, pero no considerada. Lo segundo, ¿cuándo podría ocurrir? Ya que estas organizaciones de Raúl Marín Balmaceda, Coyhaique, Puerto Aysén, Chacabuco, Puerto Tranquilo, Cisnes y Cochrane, entre otras, quieren ser parte de la discusión y aportar desde la sociedad civil. Bueno, yo he tenido contacto, ayer les dije, hay varios nombres, no sé cuál es cuál, si están conversando todas entre ellas, si son organizaciones por separado, pero
no tan solo he tenido reunión yo con algunas, sino que lo han tenido los gobernadores o la Seremi de Gobierno, y se le ha ido dando respuesta a las inquietudes que ellos han tenido, básicamente de información, considerando que la mayoría de las inquietudes que ellos nos manifiestan son acciones que se están desarrollando y algunas que nos han servido de insumos para poder reforzar lo que se está haciendo. ¿Ya? Perfecto. Intendenta, otra pregunta dice, ¿por qué se está aplicando la ley antisaqueo a los vecinos de Puerto Cisnes que se han manifestado para solicitar el cierre de la región? No les sabría decir porque desconozco qué proceso legal se está llevando a efecto, que es lo que ya le decía anteriormente. Pero pueden ellos consultar a la Fiscalía, o sea, quien se sienta afectado por esto tiene todo el derecho de solicitar a la misma Fiscalía que se le informe cuál es el tipo de proceso que se está llevando a cabo. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora sí, damos paso a la autoridad sanitaria, la señora Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todas las familias de la región de Aysén. De acuerdo al reporte entregado por la primera autoridad, por la autoridad sanitaria ministerial, el ministro Dr. Mañalich, en la región de Aysén se contabilizan 14 casos positivos por COVID-19, de los cuales 8 ya se encuentran recuperados. Tenemos 6 casos activos en la región, de los cuales uno se trasladó a la región de los lagos, y tenemos además la menor que se encuentra hospitalizada en medicina en estudio de anticuerpos por una PCR negativa en la región de Aysén. De un total de 1.052 exámenes, y estamos esperando con corta a las 9 de la mañana 20 resultados. Tenemos 57 personas que permanecen en cuarentena, de las cuales 4 son los últimos casos, 20 personas que están a la espera de resultados y 33 personas que corresponden a los contactos estrechos positivos. En relación al informe de vacunas, informar a ustedes que ya tenemos casi el 99% de la población inmunizada, en donde tenemos un delta no menor en mujeres embarazadas. No obstante, dentro de las probabilidades estadísticas es que el denominador esté más alto de lo que corresponde, toda vez que en el caso de embarazadas, a diferencia de la población que existe, siempre se hace una proyección pensando en el número de mujeres que se podrían embarazar o podrían estar embarazadas para iniciar una campaña de vacunación. En relación a los niños de 6 meses a 5 años, tenemos un 85.7% de cobertura. En niños de primero a quinto básico tenemos un 82% de cobertura, y en adultos mayores un 87.2% de cobertura de inmunización, lo que arroja casi un 99% de cobertura a nivel regional de grupos objetivos. En relación al estado de salud de los pacientes positivos que tenemos, se va a referir el subdirector médico, el doctor Franklin Fournier. No obstante, es importante mencionar en relación a los 2 últimos casos, como ya les mencioné, uno que es el funcionario público de Puerto Aysén, el carabinero de la comisaría de allá, y el otro un trabajador de una embarcación que estaba a la gira y que retornaron durante el día de ayer a la región de los lagos. En relación al estudio epidemiológico del funcionario público de Puerto Aysén, podemos informar a ustedes que se tomó contacto con todos los contactos estrechos, se realizó la trazabilidad, se le tomó PCR a 21 de ellos, quedando pendiente aún 5 resultados por informar de los contactos estrechos o colegas de trabajo de este funcionario público. Finalmente, y fuera de reporte oficial para el día de hoy y que se va a incluir en el reporte de mañana, porque como les menciono, los cortes son a las 12 del día, les puedo informar que tenemos 2 nuevos casos informados entre las 23 y las 00 horas de anoche. Se trataría de parte del grupo familiar de este funcionario público o carabinero, que sería una menor de 1 año. Y además otro señor de 81 años, también de la comuna de Puerto Aysén. Los equipos de epidemiología están en este minuto desplegándose a la comuna de Puerto Aysén para establecer la trazabilidad y el nexo epidemiológico
con los pasajeros del vuelo del domingo 17. En relación a este señor de 81 años, podemos informarle que por la edad y por condiciones de comorbilidad que tiene este señor, fue trasladado al Hospital Regional Coyhaique y del estado de salud podrá informar el subdirector médico. En relación al carabinero y su grupo familiar, serán todos trasladados a una residencia sanitaria, ofrecimiento que se hizo desde la red y desde la Seremi de Salud, toda vez que ellos están albergados en una cabaña y todo menor de edad que requiera cuidados, lo mejor es que esté con su grupo familiar, que en este caso es su papá y su mamá. Es lo que podemos informar. Seremi, tenemos preguntas de la prensa. Javier Gallardo de Radio Las Nieves le consulta: ¿qué resultados han arrojado la investigación de los contactos del carabinero afectado por COVID-19 y cómo está funcionando la comisaría de Aysén desde el punto de vista sanitario? Bueno, en relación al estudio epidemiológico de este funcionario, como les comenté, se detectaron 21 contactos estrechos, incluido su grupo familiar, de los cuales 16 ya anoche arrojaron PCR negativa. Todos permanecen en cuarentena estricta independiente del resultado de la PCR. Nos quedan 5 resultados pendientes de este grupo familiar, que se refiere a colegas de trabajo con los que mantuvo también un nexo de cercanía importante y también quedaron en la categoría de contacto estrecho. Se realizó la sanitización del lugar y en relación al funcionamiento del mismo, está Carabineros, tengo entendido que también va a entregar el reporte para poder informarles. Perfecto. Seremi, entonces, estos 2 nuevos casos, una menor de 1 año y un paciente de 80, ellos vinculados a este vuelo LATAM del 17 de mayo, solo para confirmar. Sí, solamente la niña por el momento está vinculada por ser hija de este señor que venía en el vuelo. Este adulto mayor estamos buscando la trazabilidad y el nexo con este vuelo, toda vez que convive con un hijo que es un transportista privado que trabaja en algunas ocasiones con este tipo de pasajeros privados que contratan las empresas. Estamos trabajando en eso, no tengo más detalles, más información. Perfecto, muchas gracias. ¿El adulto mayor no es familiar del carabinero? No, es un adulto mayor que no tiene nexo con ni Carabineros ni con el vuelo. Él como adulto mayor, él no ha salido, pero su entorno es el que estamos efectivamente buscando el nexo epidemiológico. No sé si te pregunto. Sí, respecto de las residencias sanitarias, ¿cuántas personas están haciendo uso de estas? Ahora en la mañana pretendemos al grupo familiar de 3 personas, porque estaba solamente el marido, por ser solamente el único contagiado con PCR, pero hoy día al tener a la hija y la señora, si bien es cierto con una PCR negativa, el Ministerio de Salud busca mantener el núcleo familiar juntos, por lo tanto ellos al solicitar una residencia sanitaria que permita tener una mejor habitabilidad, el Servicio de Salud la dispondrá para ellos y también tenemos, esos son los que tenemos en este minuto. Seremi, yo tengo una pregunta de un auditor de la radio. Dice lo siguiente: el Colegio Patagonia tiene clases presenciales de educación física para niños desde kinder hasta 4º básico. ¿Esto es adecuado en este momento? ¿Está autorizado por la Seremi de Salud? ¿A los colegios privados se rigen por otras normas diferentes a los establecimientos públicos? A ver, los establecimientos particulares se rigen también por la Seremi de Educación, siempre y cuando estén reconocidos por el Ministerio de Educación. Si no están reconocidos por el Ministerio de Educación, funcionan con una patente municipal, muy parecido o similar a cómo funcionan estos after school. Por lo tanto, la normativa que nosotros aplicamos en el caso de que tomemos conocimiento es la normativa vigente de espacios públicos con menos de 50 personas y utilización de mascarilla de todas las personas que están bajo ese techo. ¿Y tenía conocimiento usted de esta...? No tenía conocimiento pero de que había una clase de educación física, perdón. No tenía conocimiento. Ahora tomo conocimiento y lo vamos a informar. Perfecto. Sí, Seremi, nos imaginamos que han realizado fiscalizaciones también respecto del funcionamiento de los locales de comida que están funcionando como delivery en la capital regional
y en las otras ciudades de la región, ¿cómo han ido estas fiscalizaciones? ¿Hay algún tipo de recinto que ha sido cerrado por incumplir medidas sanitarias? En este minuto estamos todos focalizados en el tema de COVID, en la fiscalización que tenemos de COVID. La cantidad de fiscalizadores no es infinita, es un número menor. Por lo tanto, hoy día nuestras prioridades son las aduanas sanitarias. No obstante, seguimos trabajando con el tema de fiscalizaciones de alimentos, de alcantarillado y de todas las prestaciones que se realizan en la institución y en la Seremi de Salud, puesto que prácticamente contamos con el 100% de los funcionarios trabajando presencialmente. Por lo tanto, en el tema de restaurante estamos fiscalizando cada vez que se realiza una denuncia. Todas las semanas hay denuncias de locales que supuestamente están trabajando con mesa atendiendo público y ahí es donde nosotros estamos principalmente iniciando los sumarios sanitarios. Seremi, una pregunta, por favor, que es la misma que estamos haciendo también desde el lunes. No sé si tiene más información sobre lo que pasó ayer con el dueño de Flesan en Chile Chico. Señaló que ayer estaban a la espera de los documentos para ver el vínculo laboral que tiene. No sé si se realizó eso. ¿Nos puede dar más información? Porque además nos cuesta mucho encontrar información en Chile Chico. No la entregan y acá solamente la estamos recabando cada 24 horas. Es un poco difícil encontrar información valera. ¿Nos puede ayudar en eso, por favor? Sí, les informo. Hoy día en la mañana le pedí el informe al jefe de Acción Sanitaria preguntando precisamente lo mismo, si ya se había resuelto el tema del gerente de la empresa y efectivamente ellos presentaron ayer tarde los documentos, los que fueron hoy día respaldados por la empresa de recursos humanos acá que tienen como sucursal y recién hoy día se va a levantar la cuarentena porque los documentos que entregaron para los fiscalizadores de la Seremi de Salud son válidos. Seremi, la última por mi parte. Y solo para dejar un poco clarificado el tema de los casos activos, comprenderá usted que si se habla de una cifra fuera de reporte, una que está dentro del reporte, tiendo un poco a la confusión de las personas. Solo para clarificar, en estos momentos, ¿cuántos casos han sido detectados en la región de Aysén? ¿Cuántos de esos casos son activos? ¿Y cuántos han sido el número que se han sacado? Porque en el caso del caballero de Puerto Montt. Ya. De los casos activos tenemos 6 oficialmente informados al corte del ministro que completarían la suma de 14 casos a la fecha a la totalidad. Fuera de reporte tenemos 2 casos más que serán oficializados en el reporte de mañana. Por lo tanto, tenemos 6 casos activos más los 2 fuera de reporte. Uno que se fue a la región de los lagos, tenemos 7 casos activos. La niña está en estudio. ¿Se considera como un caso activo? Que está con está con PCR negativa en la región de Aysén y está en este minuto en estudio de anticuerpos. Por lo tanto, como caso activo ya no se cuenta, sino que lo que estamos viendo ahora si generó o no anticuerpos para COVID-19. Colegas, ¿más preguntas para el Seremi? Perfecto. Damos paso entonces al señor Franklin Fournier, que entregue su reporte. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Bueno, como le estaba diciendo la Seremi y la intendenta, el estado de salud de los pacientes diagnosticados el día de ayer, estos 2 casos nuevos. En uno tenemos la trazabilidad que sería a través del familiar que llegó desde afuera, ¿cierto? Y el otro caso se está investigando dónde habría sido el contagio. ¿Ya? Ese estudio, la verdad es que muchas veces es un poco extenso, ya que hay que interrogar y muchas veces las personas tampoco aportan todos los datos de buenas a primeras, como lo vimos también en situaciones anteriores, por las condiciones contractuales o por alguna otra que pudiese presentarse. Ahora, afortunadamente, los 2 se encuentran en buen estado de salud, independiente de que el caballero de 81 años fue trasladado al Hospital Regional Coyhaique fundamentalmente porque cuenta con una edad avanzada, tiene patologías crónicas y además porque la red de apoyo también no está permanentemente acompañado todo el día. Las personas con las que vive trabajan durante el día, por lo tanto queda
parte del tiempo, solo según lo que sabemos, parte del tiempo en solitario en su domicilio y por lo tanto, frente a estas condiciones y al riesgo que pudiese agravar más rápidamente que una persona más joven o una persona sin patologías crónicas, evidentemente se hace necesario tenerlo más controlado, digámoslo así, y poder tenerlo más cerca de un centro asistencial de mayor complejidad, como en este caso el Hospital Regional Coyhaique. En el caso de la joven que viene de Temuco y cuyo diagnóstico fue realizado Temuco, Concepción, y cuyo diagnóstico fue realizado en esa ciudad a través de la PCR, acá ha dado PCR negativa, por lo tanto estará en el estudio para saber si es que la infección efectivamente ya ha pasado, afortunadamente, y si es que es posible ir pensando en levantar el aislamiento y que pueda trasladarse con su familia o por lo menos a su lugar de origen para que esté con lo suyo. En el caso de la segunda paciente primera paciente que se informó hace un par de días, que llegó de Santiago, portadora de una neoplasia, de un cáncer, lamentablemente su estado de salud se encuentra un poco más delicado, no siendo necesario hasta el momento la conexión a ventilación mecánica, pero sí ha sido necesario el soporte con algunas otras medidas más extremas que solamente el oxígeno ambiental. Recordemos que la condición de ella, al tener un cáncer, obviamente es de inmunosupresión, o sea, las defensas, para que lo entendamos todo, están bajas, por ende es más factible que pudiese agravarse o ir presentando episodios en donde clínicamente pudiese empeorar. Afortunadamente tenemos una baja cantidad de personas hospitalizadas, como todos bien saben, en nuestro hospital, por lo tanto estamos todos permanentemente tratando de saber cómo va ella y hoy evidentemente los clínicos están realizando todas sus buenas prácticas para poder darle el mayor soporte y la atención necesaria y pesquisar en el caso que sea necesario algún tratamiento un poco más complejo. Relacionado con esto, y en vista a algunas consultas que me han llegado por redes sociales o llamados telefónicos, el diagnóstico de coronavirus se hace por PCR, no por los anticuerpos, ¿ya? Y tampoco por los test rápidos. Muchas personas se han acercado a preguntar si es que pudiesen hacerse el anticuerpo para saber si tienen coronavirus y si tienen el diagnóstico de coronavirus y ser hospitalizados, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico se hace por PCR, ya que los test rápidos de anticuerpos tienen limitaciones técnicas y dan reacciones cruzadas. Y supongo que lo habrán visto porque esto incluso terminó en algunas acciones judiciales por parte de pacientes, con algunos laboratorios particulares en donde dieron positivo en el examen, pero resulta que la PCR salía negativa. Y es porque tiene ciertas reacciones cruzadas, por lo tanto la limitación es aquella. Por eso se determina que la PCR, que es mucho más exacta, es la que determina si es que existe o no existe la enfermedad en una persona determinada. En cuanto a las residencias sanitarias, efectivamente tenemos una persona que está hospedada en esta residencia sanitaria y ahora ingresaría también su señora con su hija, evidentemente en lugares separados, porque el aislamiento lo tienen que cumplir en forma separada, ya que el ingreso ha sido separado también para estar evitando también el contagio entre ellos. Cabe aclarar, y también esto en base a consultas que me han llegado, consultas personales que me han llegado, las residencias sanitarias no se solicitan. La residencia sanitaria es una indicación tal cual como una hospitalización. Vale decir, se define por criterios clínicos y sociofamiliares. Primero tiene que tener la condición de no estar grave, por supuesto, o no tener una enfermedad moderada que requiera una hospitalización en un lugar de mayor complejidad, ¿cierto? O sea, tiene que tener una enfermedad leve, tiene evidentemente estar diagnosticado como COVID positivo, pero también tiene que tener algunas otras condiciones, como en el caso de este adulto mayor, que sean de base y que determinen que tenga que estar cerca del centro asistencial. Por ejemplo, si tenemos a alguien en Chile Chico, en Cócora, en Puerto Cisnes o La Junta, que tuviese algún diagnóstico de COVID positivo y pensásemos que pudiese llegar a agravarse, imagínense en un momento, por ejemplo, en donde se cortan los caminos, en donde no hay vuelos, cosa que es muy frecuente en nuestra región, evidentemente esta persona vamos a pedir que se traslade hacia Coyhaique para estar hospedado en una residencia sanitaria y poder tenerlo más a mano, digamos, y hacerle el control más periódico por parte del equipo clínico. Eso. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Para consultarle respecto de las camas críticas, la situación de las camas críticas en el Hospital Regional de Coyhaique, ¿han llegado nuevos ventiladores mecánicos? Si es así, ¿cuántos y cuántas camas críticas con ventilador mecánico se tienen ya
disponibles y ha aumentado o no el número desde los reportes anteriores. Tal como lo mencioné antes de ayer y ayer en otro medio de comunicación, llegaron 6 ventiladores mecánicos no invasivos para atenciones de mediana complejidad en los pacientes que requieran no COVID, que requieren ese tipo de ventilación. Y aquí tenemos que recordar que todos pueden presentar algún otro tipo de enfermedad fuera del coronavirus, así como también se presentó, por ejemplo, el caso de una persona con ANTA. Pero también, además, el Ministerio accedió a enviarnos 4 ventiladores mecánicos invasivos, 4 ventiladores más mecánicos no invasivos y 4 ventiladores de transporte para dar más autonomía a nuestra región. Así como también estamos en proceso de adquisición de otros equipamientos para dotar a las localidades más alejadas de equipamientos necesarios para poder enfrentar alguna situación de urgencia. Esto ya lo informamos a la comunidad de Chile Chico, en este caso, a las autoridades pertinentes, para que hagan la bajada hacia el resto de los pobladores y puedan tener más tranquilidad con que su hospital va a estar preparado. Y se va a hacer también con cada una de las comunidades por separado para no hacer una presentación tan extensa con todas las inversiones que se están realizando en cuanto a equipamientos de la región de Aysén. Muchas gracias, chiquillos. Doctor, bien. Buenas tardes. Yo quiero una pregunta. Obtuvimos al final, le consultamos el lunes sobre una queja que había, una carta queja de funcionario del hospital en el traslado de esta niña que dio negativo ahora. Conseguimos esa carta por fin, la tenemos, la leímos y también habla de que faltaron protocolos principalmente en la sanitización. De hecho, casi más que una carta de reclamo o algo así, incluso lo dejan detallado los funcionarios, es básicamente para que tengan presente de que no se están siguiendo los protocolos, ¿no? Que cuando pasó esta niña tuvieron que esperar esgrimen cerca de 2 horas funcionarios para poder pasar de un lado a otro. La persona que sanitizó no tenía las medidas de seguridad ni tampoco se sabía si es que estaba limpiando con los elementos adecuados. Básicamente el trapero que dicen que pasó no se sabe qué líquido tiene. Evidencia un poco también que hay una falta de medidas en el protocolo de seguirlo. O sea, con lo que dicen ellos se evidencia que no se siguió el protocolo. ¿Qué seguridad se le da a la comunidad que esto no vuelva a pasar? Principalmente porque el tema humanitario de traer a una persona también puede pasar nuevamente. Sí, qué buena su pregunta porque puedo abordar 2 temas en la misma pregunta. Primero, efectivamente existen protocolos de desinfección, de limpieza, de higiene, etcétera, etcétera, pero el que se cumplan o no se cumplan los protocolos depende de algo fundamental, que es que las personas sigan el protocolo. Por lo tanto, si existiendo protocolo no nos garantiza que la persona lo vaya a seguir. Eso es responsabilidad de cada uno. Obviamente tiene que haber una supervisión, tiene que haber una actualización permanente además de los protocolos y para eso nos sirve, por ejemplo, esta carta de sugerencia que hacen los funcionarios para que podamos ir revisando constantemente no solamente este tipo de protocolos de documentos, sino muchos otros. Y ese también hemos pedido ayuda a todos nosotros para que vayamos mejorando nuestras medidas de enfrentar esta pandemia. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con estas medidas que muchas veces la gente pide o cierto sector de la población pide para implementar para la región de Aysén, que es el aislamiento, la cuarentena, etcétera, etcétera. No sacamos nada con estar propiciando sacar este tipo de documentos si la gente no lo va a respetar. Hoy en día tenemos toque de queda, vemos gente o escuchamos desde nuestras casas, gente afuera, carreteando, andando en auto, etcétera, etcétera. No podemos esperar a que nos pongan la pistola en la frente para estar cumpliendo las medidas que nos benefician a todos. ¿Estamos hablando de funcionarios públicos? No, estoy hablando de la comunidad en general. Por eso dije, aproveché de hacer el nexo. Primero, una parte del tema de los protocolos, que agradezco obviamente que los funcionarios estén colaborando en esta mejora, y se está procediendo a revisar qué es lo que sucedió en ese caso para ver dónde falló y si es posible mejorarlo por un documento, como les digo, o un error puntual de la persona que se olvidó del protocolo o no tenía los implementos, y eso hay que investigarlo, evidentemente. No cerramos obviamente ninguna posibilidad. Pero otra cosa es la acción comunitaria. Y este aumento de casos lo que nos deja ver en el fondo es que si no nos cuidamos, no mantenemos las 2 medidas más eficaces, que son el distanciamiento social y la higiene de manos con el uso de mascarilla, evidentemente no sacamos nada con tener un montón de ventiladores, con tener un montón de camas, si nos vamos a contagiar de tal forma que vamos a llegar a copar en algún momento la capacidad hospitalaria. Eso. Pero de alguna forma, ¿cómo se le asegura a la gente que todos, de alguna forma, si nos va a caer el virus, vamos a llegar al hospital? Ahí no se está siguiendo el protocolo de seguridad, en el hospital. ¿Cómo se le asegura a la gente que ahora se va a seguir? Porque también
y le agrego otra información de la carta, no todos los funcionarios estaban informados de que se iba a hacer ese protocolo y que se iba a implementar de esa forma cuando se ingresara esta paciente. Entonces, no se están siguiendo los protocolos. ¿Cómo se le asegura a la gente de que ahora, si es que pasa que no va a pasar nuevamente esto? Creo que lo dije, no sé si lo digo muy enredado o no se entendió, no lo sé. Los protocolos, para seguirse, tienen que seguir la indicación de una persona. Esa persona tiene que seguir el protocolo que tiene que ser bajado desde donde se elabora hasta el funcionario que tiene que ejecutarlo. Si es que esa bajada no se hizo, obviamente hay que mejorarlo y tenemos que asegurar que todos los protocolos y todas las medidas sean conocidas por todos los funcionarios. Si está fallando en alguna parte, qué bueno que nos avisen los funcionarios, oiga, yo no sé que existe un protocolo, porque tenemos que ir mejorando constantemente todos los procesos, desde la elaboración hasta la ejecución. En este caso, como le decía, se está revisando dónde fue el quiebre, por qué no se produjo lo que describe la funcionaria que no se produjo. No había EPP, no había otro balde, no sabía del protocolo, no lo quiso seguir, el jefe no lo informó. ¿Dónde estuvo el punto crítico? Tiene que investigarse. Hay que citar a todos los involucrados, hay que revisar desde el jefe hasta abajo dónde se falló y para poder mejorarlo. Lo que podemos garantizar nosotros es que estamos en constante revisión en base a los antecedentes que nos aportan los funcionarios, los medios de comunicación, la comunidad, etc. Incluso los mismos pacientes. Y eso lo podemos garantizar. Y lo hemos dicho ya un montón de veces. Esperamos que todos nos ayuden a aportar en esto, porque lo que, por ejemplo, el protocolo que puede funcionar muy bien en el Hospital de Puerto Aysén, en el Hospital Regional Coyhaique, no necesariamente va a funcionar con la realidad de Cochrane o de Cisne. Y en eso requerimos la ayuda de todos. Eso es lo que yo lo podría garantizar en este momento. Muchas gracias, doctor Fournier. Antes de que pase el mayor de Carabineros, le informamos a Mónica Soto de Radio La Voz del Ciprés de Belinca que su consulta a la CRM de Salud va a ser respondida durante la tarde, se le va a hacer llegar la respuesta como corresponde. Ahora sí, por favor. Mayor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy el mayor Rafael Cárez Sepúlveda, subprefecto administrativo de la prefectura Aysén número 27. Así que estoy disponible para las consultas que quieran realizar. Si hay que alguna consulta. Bueno, yo he obtenido bastante información respecto al caso, digamos, que está activo con COVID-19. ¿Se han detectado otros casos de carabineros que tengan alguna sintomatología o estén con cuarentena obligatoria, que hayan tenido contacto o con este caso u otro? Claro, a ver, respecto a su consulta, tenemos confirmado desde el día de ayer la positividad del funcionario de la segunda comisaría por COVID-19, y en ese contexto nosotros desde un inicio hemos seguido todas las instrucciones que ha dado la autoridad sanitaria, en este caso CRM Salud. Y bajo esta realidad se ha hecho una reconstrucción de quienes pudiesen haber tenido contacto directo y también la trazabilidad de aquellos que no tuvieron contacto directo, pero sí tuvieron relación con aquellos que sí tuvieron contacto con la persona. Y en ese sentido se levantaron 21 funcionarios que pudiesen haber tenido algún contacto ya sea directo o algún contacto más bien tangencial con este caso de COVID. Hasta la fecha, como lo mencionó la Seremi, hay 16 resultados de los cuales han sido todos negativos. Quiero señalar nuevamente, así como lo dije ayer, que dentro de los protocolos de carabineros, cuando un funcionario, por alguna razón del servicio, llega a la zona desde otra región, inmediatamente pasa a ser a un confinamiento por cuarentena preventiva. Y eso ciertamente con el empleo de los elementos de protección personal para que se evite algún contacto directo para justamente frenar el contagio de este virus. Respecto a otros funcionarios que tengan la sintomatología, no hemos tenido ninguna información respecto a ello. Sin embargo, ante cualquier información, cualquier noticia que se tenga al respecto, ciertamente vamos a tomar todas las medidas del caso en coordinación con la autoridad sanitaria. Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hay denuncias respecto de persecución a vecinos que han interrumpido el tránsito para exigir
mayores medidas de seguridad en la región, y esta persecución sería particularmente desde la institución uniformada, desde Carabineros, quienes habrían llegado, al menos en Puerto Cisnes, sin algún tipo de notificación por parte del Ministerio Público, a pedir a los vecinos que presten declaraciones respecto de estos hechos, qué es lo que sabe usted y bajo qué premisas están actuando los funcionarios policiales en otras partes de la región y de la zona, ¿cierto?, donde se ha denunciado este tipo de situaciones. A ver, respecto a la pregunta que usted me realiza, quiero ser muy claro. Nosotros actuamos en base a lo que establece la ley. Y el Código Procesal Penal, en su artículo 83, establece que los funcionarios de Carabineros de Investigaciones tienen la obligación de denunciar cualquier hecho que revista caracteres de delito. Y en ese contexto, el artículo 83 de la Constitución Política de la República establece que es el Ministerio Público quien dirige la investigación. Por lo tanto, cualquier actuación para la sustanciación de un proceso judicial o penal tiene que ser bajo la orden expresa del Ministerio Público. Por lo tanto, si existe una toma de declaración por alguna investigación que está llevando el Ministerio Público, solamente debe ser en base a instrucciones impartidas por la Fiscalía. Entonces, en ningún caso la institución realiza persecuciones en contra de las personas, solamente da cumplimiento a la ley en cuanto a denunciar hechos y en el caso de concretar diligencias para el éxito de la investigación. Perfecto, entonces usted nos confirma que existen investigaciones por parte del Ministerio Público y que Carabineros está tomando estas declaraciones en base a esas investigaciones. Si hay denuncias, ciertamente el Ministerio Público emite esas instrucciones particulares y la institución tiene que cumplirlas sin calificar su oportunidad, su legalidad y solamente dar el cumplimiento de las instrucciones que imparte el Ministerio Público. Planteo la pregunta de otra forma, mayor. ¿Usted tiene conocimiento de si en la región existen investigaciones que están siendo llevadas adelante por el Ministerio Público con la ayuda de Carabineros? Ciertamente, porque hay denuncias que se han realizado por parte de la institución respecto a hechos particulares, especialmente en situaciones que han involucrado alteraciones graves al orden público e interrupción de las vías de acceso a la ciudad. Y ciertamente eso genera diligencias para poder esclarecer los hechos. Perfecto. ¿Y estas denuncias que usted manifiesta han sido realizadas por la ley antisaqueos y antibarricadas? Es que, a ver, no existe una ley antisaqueo o antibarricadas. Lo que existe es una modificación legal que introdujo ciertos tipos penales al Código Penal, especialmente el artículo 268 septier del Código Penal y el 495, 496 del mismo código, donde se incorporaron figuras típicas. Y en esa modificación de enero de este año se incorporaron antecedentes relacionados con la tipificación del delito de interrumpir el acceso de vehículos y personas empleando elementos, barricadas y vehículos, lo cual antiguamente no estaba expresamente tipificado en la ley. Además, también se incorporó como figura típica lo que es el lanzamiento de objetos contundentes que pongan en riesgo la integridad física de cualquier persona, o un tercero, o los mismos miembros de la institución. Y también en esa ley se incorporaron penas distintas y aumentadas respecto al tema antisaqueo. Por lo tanto, esta ley que usted menciona no solamente está enfocada a lo que es el saqueo de algún local comercial o algo parecido, sino que también implica otras medidas para el mantenimiento del orden público. Mayor, por último, Javier ¿Sí? Gallardo Reyes pregunta cuál es la situación sanitaria de la comisaría de Aysén. Bueno, como lo manifesté también ayer, nosotros damos cumplimiento a un protocolo de higienización que se hace semanalmente en todas las unidades. Y a partir de las instrucciones que da nuestra Dirección de Salud, cuando se detecte un caso positivo de coronavirus, como en este caso, si bien es cierto, es un caso que no fue directamente de la unidad, porque el funcionario se venía presentando a su nuevo destacamento, se aplican todas las medidas de higienización. Por lo tanto, ayer, durante el transcurso de la tarde, con el apoyo de la municipalidad y el personal de veterinaria de nuestra institución, se realizaron las labores de higienización utilizando las soluciones en base a cloro, agua y otros elementos para desinfectar y para poder garantizar la higiene del recinto policial. Muchas gracias, Mayor. A usted. Sin más preguntas de los colegas, damos por terminado este nuevo reporte. Los invitamos para mañana a seguir una nueva información. Agradecemos como siempre a Cristian Almonacín, que nos ayudó con el lenguaje de señas, y reiteramos el llamado a los medios de comunicación fuera de Coyhaique a que puedan ser parte
de este punto enviando sus preguntas durante la mañana. Muchas gracias y muy buenas tardes.